Vía presenta. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, había cuentos por contar y cuentistas para contarlos. Costal de Cuentos. Yo no sé si mi abuelo pensó que esperar a tener bisnietos era mucho tiempo, así que esa misma tarde mi abuelo salió al jardín principal de mi pueblo, Chía. Y allí, a plena voz, mi abuelo empezó a contar una de sus 3 historias. La contó tan increíble, dibujó con sus palabras cada imagen, cada emoción, cada personaje de la historia, que todo el pueblo salió al jardín principal a escuchar la historia de mi abuelo. Y cuando mi abuelo vio que tanta gente la escuchaba, entonces mi abuelo decidió contar la segunda historia. Esta vez la gente le aclamaba, le aplaudía: bien, viejo Díaz, bravo. Y mi abuelo, emocionado, entonces contó la tercera historia y la contó como si nunca en su vida lo hubiese contado. La gente quedó tan agradecida con el abuelo que cuando terminó de narrar, cerró los ojos, levantó el rostro hacia el cielo y mientras agradecía, un pequeño del pueblo le aló el pantalón y mi abuelo le preguntó qué quería. El niño le dijo: ¿qué está haciendo, viejo Díaz? Y mi abuelo con una sonrisa dijo: agradezco al cielo por contar historias. ¿Y para qué cuenta historias?, le preguntó el niño. Y entonces mi abuelo se quedó mirándole y le dijo: sabes, pequeño, yo cuento historias porque quiero cambiar el mundo. Aquellas palabras quedaron retumbando en la cabeza de aquel pequeño. Y mi abuelo, sintiendo lo que había dicho, se emocionó mucho más y al día siguiente se volvió a parar en la misma esquina del jardín. Se paró frente al mismo público y con viva voz y emocionado, el abuelo empezó a contar su primera historia. La gente, que ya la había escuchado, igual se emocionó porque el abuelo las contaba de una forma tan espectacular que igual le aplaudieron. Y cuando terminó, mi abuelo contó la segunda y terminó con la tercera. La gente sintió algo extraño porque las mismas historias las había contado el día anterior. Pero igual le aplaudieron y le agradecieron al viejo. Y el viejo cerró los ojos, levantó el rostro y agradeció al cielo. Al día siguiente, el viejo se paró frente al público en la misma esquina de aquel jardín y contó las mismas 3 historias. Las contó como siempre, de forma maravillosa y espectacular. Pero esta vez ya no salió todo el pueblo. Esta vez eran menos habitantes. Y al día siguiente, muchos menos. Y al día siguiente, muchos menos. Y a pocas semanas, ya nadie la escuchaba. Pero aún así, mi abuelo se paraba en la misma esquina del jardín y totalmente solo en aquel jardín, mi abuelo contaba sus 3 historias de una forma tan maravillosa, tan majestuosa. Y cuando terminaba de narrar, el abuelo cerraba los ojos, levantaba el rostro y agradecía. Esta vez, no sé de dónde, apareció el niño y le aló el pantalón. Mi abuelo se sorprendió porque pensó que estaba totalmente solo. Y el niño le dijo: viejo Díaz, ¿qué hace? Y mi abuelo le dijo: agradezco al cielo por narrar. ¿Y para qué?, preguntó el niño. Y entonces mi abuelo le dijo esta vez: sabes, pequeño, antes yo contaba cuentos porque quería cambiar el mundo, pero ahora cuento cuentos porque quiero que el mundo no me cambie.